25 años investigando acerca de la medicina en Al-Ándalus. Fruto de esa investigación, esta novela. ¿Cuándo se da usted cuenta de que tiene el oficio cambiado? No, no tengo el oficio cambiado. Creo que soy un médico que escribe. Llevo más de 30 años de medicina y conforme pasan los años, pues más contento estoy de haberme dedicado a la medicina, en concreto a la medicina del deporte. Lo que pasa en la literatura ha sido siempre un bichito, un veneno que he tenido ahí, sobre todo como lector. Y hace unos años pues decidí, pues bueno, tirarme un poquito al ruedo, ¿no? Como se dice en un lenguaje más cotidiano. Pero en realidad yo me sigo considerando eso, un médico que aparte escribe. ¿Pero se ha dado cuenta ya que usted nació para el éxito? Bueno, la verdad es que van bien. Esta novela fue premiada, lo cual me dio una alegría, porque siempre una novela que se premia se ve más. El premio es como bueno, darle un poco de alas, ¿no?, al libro. Y sobre todo también en reconocimiento, pues bueno, a los 4 años que estuve peleando ahí con la historia, documentándome, pasándomelo bien también, muy bien. Pero bueno, luchando con la historia que a veces se te escapaba un poquito de las manos y había que volver hacia atrás, luego avanzar un poquito, en un proceso que es muy fascinante, pero que también es duro. Entonces lo que me daba un poquito alas era la gana de hacerlo. Entonces sí, eso luego el premio ha tenido, además es un premio con una resonancia literaria importante. Y bueno, yo soy un escritor que está comenzando, pues que con tu segunda novela te premien, evidentemente es un... Te premien con un premio tan reconocido como es el Ateneo de Sevilla. De cualquier manera es usted un médico de prestigio, para gente muy acaso, encima escribe y va y bien, esto es nacer para el éxito. ¿Y no encuentra raro el oficio de contar historias? Lo encuentro difícil, respeto muchísimo al escritor, lo he respetado siempre. Contar historias desde la literatura es muy difícil. Contar historias con una capacidad de sugerencia al lector, de transmitirle algo más que la historia, es decir, sensaciones, emociones, literatura que te haga vibrar, me ha parecido siempre muy difícil. Entonces yo, esos grandes escritores que yo he leído, que son los que me han proporcionado a mí, sobre todo el deseo de escribir alguna vez, pues a mí me han hecho sentir, vibrar, pasar momentos muy buenos con un libro entre las manos. Y si yo, aunque fuera muy modestamente, consiguiera lo mismo, yo creo que sería el éxito de la novela, es decir, la comunicación que se hace uno a uno con cada uno de tus lectores. Este es el segundo. En el primero, ¿usted cree que el libro sonó la flauta en el rock de la calle Feria? Primero, el rock de la calle Feria es un libro que, bueno, todavía vive, está vivo, está por las librerías todavía, con lo cual a uno que no le gusta que a una criatura tuya muera muy pronto, pues bueno, le satisface. Y fue un libro completamente diferente, pero para mí muy especial, porque perdí el rubor al salir, perdí el pudor. De ponerse en la librería. Exactamente. Aprendí a aceptar las críticas, las buenas y las malas, que es muy importante, que es un ejercicio de aprendizaje que yo creo que es de lo mejor que me ha proporcionado la experiencia de publicar, aceptar la opinión de los demás, tanto para lo bueno como para lo malo. Esta novela va a tirar de la otra también, ¿eh? Bueno, eso me dicen, que está... Yo creo que sí. Doctor, ¿la medicina y la poesía tienen mucho que ver? Para mí sí. Hay un libro muy hermoso que se llama Un hombre afortunado, de John Berger. Es un escritor inglés, lo publicó en el año 66, creo, en el que no es una novela, es un libro, es como un ensayo, pero que habla de por qué los médicos somos hombres afortunados, en la visión que tenemos de los demás. Yo estoy totalmente de acuerdo, es decir, la medicina proporciona, igual que la escritura, un punto de vista muy peculiar. Entonces la poesía, la literatura, el escritor ve la vida en primera persona, la ve en segunda, la ve en tercera. El médico también. Cuando el médico sufre una enfermedad, conoce la experiencia en sus propias carnes en primera persona.
En segunda persona es cuando se aproxima al paciente, intenta ayudarle, intenta que esa enfermedad sea lo más pasajera posible, que sea lo más rápida posible y lo más soportable posible. Está escribiendo en segunda persona. Y en tercera persona, el médico y el escritor escriben cuando hablan de la vida, de la medicina en general. Yo veo que cada historia clínica es una narración, tiene su poesía. ¿Usted, doctor, cree que es imposible ser libre y feliz? Eso piensa Sara Abenzoar y es muy buena pregunta. Es muy difícil ser libre y feliz, pero Sara Abenzoar lo intentó. Lo intentó, lo que no sabemos si lo consiguió. Hay que leer la novela también para saber cómo iba la cosa, ¿verdad? ¿Y a qué huele el perfume de la libertad? Yo pienso, pertenecemos a una generación en que la libertad ha ido pasando por distintas épocas, por distintas percepciones. Yo pienso que la libertad que te permita crecer para ofrecer más cosas a los demás, eso es único del ser humano y es una de las características que engrandece más al ser humano. Quizás nosotros no lo valoramos tanto porque lo tenemos. ¿Usted libre y feliz? Yo tengo unas ataduras en gran parte voluntarias que me hacen feliz. ¿Quién diseñó la portada? La portada está diseñada aquí en Barcelona, un profesional de diseño gráfico específico de portadas, y recogió bien el espíritu de la novela. Me gustó porque los colores de la portada, la mirada de la protagonista, recogió muy bien el alma de la novela. El libro es una novela, no es una crónica, y arranca a finales del siglo XII, en los últimos años de la dominación musulmana en la península. También lo podríamos coger como un relato a gente que perdió, o está perdida, o tiene unos años perdidos de la historia también. Se podía agarrar bien al libro. Sí, exactamente. Hay una época, en esa época de la Sevilla almohade, que Sevilla estuvo con Marrakech, fue la capital política, militar, cultural, científica del mundo. Ese momento me atrajo mucho por las similitudes que hay entre Sevilla y Marrakech. Me atraen mucho las dos ciudades desde el punto de vista literario. Marrakech es una ciudad que ha tenido y constantemente referencias de grandes escritores, desde Anais Nin a Elias Canetti, que tiene un libro precioso que se llama Las voces de Marrakech. He intentado recoger un poquito esa herencia literaria de Marrakech y de Sevilla, porque me parece que bueno, siempre se conoce un poco la época de Al-Ándalus con el esplendor maravilloso de Córdoba, la Córdoba califal, y el esplendor maravilloso de la Granada de Nazarí. Pero hubo una Sevilla intermedio, que fue la Sevilla almohade, con sus pros, sus contras. Hay que ponerse en el lugar de la historia con una actitud crítica también. Hubo sus barbaridades en la época, hubo sus crueldades bélicas, pero hubo una Sevilla almohade muy interesante desde el punto de vista cultural y quizás sea un poco desconocida. Y luego la Sevilla barroca o la Sevilla de Indias, que también son muy fascinantes, en cierto modo eclipsan a aquella Sevilla. Y yo creo que la fusión de todas es la que han hecho de Sevilla lo que es y no otra cosa. La protagonista de la novela, Sara Abenzoar. Sara Abenzoar. ¿Le gustaría a usted, era compañera suya médica, le gustaría haber sido compañero de ella? Sí, a mí me hubiera encantado conocer al señor Averroes, o al doctor Averroes, y al doctor Maimónides, y al abuelo, sobre todo Abenzoar, el gran médico de Al-Ándalus. Tenemos la idea de que Averroes y Maimónides eran los grandes médicos, y fueron los grandes médicos pensadores. El gran médico de Al-Ándalus fue Abenzoar, el abuelo de la protagonista, que fue el que escribió los libros de medicina más interesantes, más prácticos, y que todavía incluso algunas de sus recomendaciones tienen vigencia. Bueno, ¿y cuál era el valor de la mujer en aquella época? El valor de la mujer en aquella época, la mujer musulmana, igual que la mujer judía o la mujer cristiana, era el ámbito de la casa. Estaba muy dividido el ámbito público del ámbito privado. La mujer tenía reservado el privado
y era muy difícil que pudiera salir al ámbito público. Sara en realidad salió porque pertenecía a una familia noble y porque pertenecía a una familia de médicos. Si no, hubiera sido prácticamente imposible. La mujer tiene una historia no escrita, y yo en esta novela los datos de los varones son ciertos, son fidedignos, los de la mujer son ficción. Y es un juego consciente para intentar homenajear a esas mujeres cuya historia no fue escrita. ¿Para las mujeres ya en aquella época era difícil también ejercer la medicina? Era difícil, lo que pasa es que ella tuvo acceso y conoció pues a Averroes realmente, a su abuelo, a su tío que también fue médico y poeta, que curiosamente se conoció en la época más como poeta que como médico, a Bouvard, a Bensoar, que es otro personaje de la novela. Ella vivió rodeado de médicos y eso le permitió, entre Sevilla y Marrakech, practicar una medicina de muchísimo nivel. Los árabes o los musulmanes andaluces tradujeron toda la medicina griega, completa. La de Galeno, la medicina de Galeno, la medicina, los principios de Aristóteles, de Hipócrates, lo conocían, lo mejoraron, incluso lo rectificaron. Abenzoar, el abuelo de Sara, corrigió anatómicamente a Galeno, que eso fue un atrevimiento. De ahí que se diga que incluso diseccionó cadáveres en contra de la ley islámica, que no permitía la disección de cadáveres humanos. Pero hay quien dice que los conocimientos tan exhaustivos que tenía, era imposible que lo hubiera tenido acceso si no hubiera sido con disección. ¿Y en aquella época cómo un médico podía asistir a un parto? No, el médico varón no podía. De ahí el papel de Sara Abenzoar y su madre, que también fue médico de mujeres y niños, la hija de Abenzoar, asistía a un biombo intermedio. Cuando necesitaban la opinión de un varón médico, había un biombo que separaba la habitación, la estancia en dos mitades iguales, y se hablaban a través del biombo. Pero la asistencia a las mujeres solamente la podían hacer mujeres. Existían, cuando era una población, la población de los arrabales, con unas condiciones económicas y sociales bastante peores, pues eran puramente comadronas que le asistían a los partos. Pero en el caso de Palacio, en la corte del califa de Marrakech, Sara Abenzoar asistía a los partos, y cuando requería la ayuda de algún médico varón, siempre era a través de un biombo. El libro es de una lectura fácil, la gente empieza a adentrarse en la novela, luego al final no puedes dejarla, porque hay recovecos, historias que hemos oído tantas veces y que te interesa saber cuál es, cuanto menos su punto de vista, en muchísimos casos real también. Sí. En aquella época, ¿la Giralda estaba ya terminada? La Giralda se termina coincidiendo casi con el final de la vida de Sara Abenzoar, y no desvelo nada porque en una novela histórica el final lo sabemos, ¿no? Eso es evidente. Claro. Pero en los últimos años, y Sara Abenzoar llegó a verla construir, pero nunca la vio acabada. La añora desde Marrakech y, bueno, la compara con la Kutubía, pero hay una diferencia enorme que muchas veces no se tiene en cuenta, que es la característica del ladrillo, la cerámica trianera, el ladrillo hecho en Triana, es el que distingue a la Giralda de la Kutubía. La Kutubía es piedra, la Giralda es ladrillo, lo que le da una mayor versatilidad, un aspecto más grácil, un aspecto más ligero, y es obra puramente del ladrillo. Es curioso porque en aquella época, siglo XII, los que mandaban ya se quedaron parte del dinero que debería ser destinado para acabar la mezquita. Ya metían los gobernantes, ya metían mano en el cajón. Sí, existe la Giralda se detuvo, la construcción de la Giralda se detuvo varias veces, y en un par de ocasiones por irregularidades en la administración del dinero, los dineros del califa. La Giralda se construye con los botines de la guerra contra los cristianos. Cuando el califa no tiene dinero, se detiene la construcción. Pero es curioso, la famosa batalla del Arco es la que permite que se culmine la Giralda, porque la batalla del Arco retarda el final del Imperio almohade, permite que se remate la Giralda, que se culmine con aquellas magníficas bolas de oro
que en crónica directa narran que se veían a cientos de kilómetros de Sevilla, que brillaban como las estrellas del zodíaco, según redacción literal de un cronista de la época. Si se hubiera perdido la batalla al Arco, no se hubiera acabado la Giralda y no se hubiera construido la Torre del Oro, por ejemplo. Es decir, como una batalla incide de una manera decisiva en lo que será después una ciudad. Y eso en ese caso en plan positivo, a pesar de que era una batalla. Cuéntenos, ¿y la Sara por qué lugares de Sevilla le gustaba pasear? La ciudad de Sevilla en aquel momento, igual que la de Marrakech, estaba muy dividida en lo que era la zona palaciega militar, lo que era el Alcázar, lo que era la mezquita, el mismo Alminar, donde vivían los nobles y la familia del califa, la zona del Zoco, la zona comercial, que era la que más le seducía a Sara Bensoa, pasear incluso disfrazada de hombre, vestida de hombre de los pies a la cabeza, para intentar ver la vida con unos ojos diferentes a los que le obligaba la reclusión en su casa. Y luego estaba el centro religioso en torno a lo que es la mezquita, el actual Salvador, que es la antigua mezquita. Se quedó pequeña, pero el pueblo sevillano se resistió a incorporarse masivamente a la mezquita que se construyó en lo que es la catedral, porque se mantenía mejor con su costumbre. Los almohades y los sevillanos musulmanes tuvieron sus pros y sus contras, no acabaron nunca de encontrarse muy bien. Y claro, la pregunta queda en el aire, ¿de dónde venían tanto albañil y tanto arquitecto a Sevilla en aquella época? De Marrakech, iban a Marrakech, y de Fez. Fez tenía una enorme tradición de la madera, la carpintería de Fez, la arquitectura era única, y venían muchos carpinteros de Fez, los alarifes o los albañiles, tanto de Marrakech como del norte de Marruecos actual. Y eso está todo documentado y se ve como, según el periodo de la historia y según la guerra y según el dinero disponible, los flujos migratorios para la construcción son mayores. En Sevilla se puede hacer uno la idea, en la segunda mitad del siglo XII, de una ciudad como la ciudad pre-Expo, constantemente en obra. En 50 años se transforma la ciudad completamente. El puente de Barca, el actual puente de Triana, la mezquita, la actual catedral, el Palacio de la Buhaira, se refuerzan las murallas, se transforma toda la ciudad en 50 años. Que es un andaluz amante de su tierra, no lo puede nadie discutir. Sin duda, sin duda. Y usted en esta novela narra un poco también la historia de la Andalucía olvidada, quizás. Sí. De esa historia que por lo que sea se le ha ido dando de lado y usted la quiere sacar, la ha sacado de hecho en la novela a flote. Sí, en cierto modo es una Andalucía tan nuestra como las demás. Es decir, a mí uno de los periodos que me gusta, igual que me gustó muchísimo adentrarme en lo que era la Sevilla, no solo almohades, sino toda la época de la dominación musulmana. A mí, por ejemplo, la Sevilla de Don Fadrique y de Alfonso X me fascina, porque Alfonso X, incluso en el Alcázar, en Sevilla, conservaba las vestiduras de los califas y se vestía como los califas. Tradujo toda la medicina, todos los libros de ajedrez, todos los libros. Defendió mucho la transmisión de la cultura musulmana, de Al-Ándalus. Pero es que la Giralda no se destruyó, que la querían los propios sevillanos almohades, querían destruir la Giralda cuando entró el rey don Fernando. Y don Fernando amenazó con cerrar las murallas y no darles oportunidad de salir a ninguno, ni de enseres, sí tocaban la Giralda. O sea que los primeros que defendieron la Giralda, en cierto modo, fueron estos reyes. A mí esa fusión, esas distintas visiones de la ciudad, son los que me parecen que la enriquecen. Y precisamente esa parte de la historia quizás esté un poco más relegada a lo académico, relegada al estudio de prestigiosos filólogos árabes, arqueólogos, historiadores, que me han permitido a mí escribir esta novela con sus datos, pero no a un nivel de una difusión más amplia. ¿El puente de Barcas era el primer puente que cruzaba el Guadalquivir? Sí, y además está descrito con precisión cómo se construyó, y en la novela el califa lo recorre a caballo para demostrar su... Pero en la realidad sí tenía
tenía una enorme consistencia por las continuas embates de las aguas del Guadalquivir. Sevilla era una ciudad que como se decía antiguamente, se arriaba, ¿no? Es decir, las riadas eran constantes en la ciudad, con lo cual provocaban muchos problemas de salud, de epidemia, de peste. Todo eso, el puente lo que intenta también es contener en cierto modo todas esas avalanchas. Pero todavía, todo y que Sevilla ha cambiado, evidentemente ha cambiado muchísimo, pero Sevilla hay cosas que mantiene todavía perennes en el tiempo después de muchísimos siglos. Se puede hacer un recorrido muy bonito por la Sevilla Almohade. Yo para escribir la novela lo he recorrido muchas veces, he ido muchas veces por donde transcurrían las cercas, las murallas y demás, y se puede reconstruir perfectamente la Sevilla Almohade. ¿Los sevillanos se sienten orgullosos de su ciudad? Los sevillanos sí, lo que ocurre es que yo soy de los sevillanos autocríticos, es decir, los sevillanos tenemos que, entre otras cosas, ser conscientes de que nuestra historia es una historia menos parcial, más completa, y una historia que empieza en la prehistoria, pero que tiene unos sustratos que a veces queremos saltárnoslo, ¿no? Y yo creo que no, que es decir que 700 años de una presencia, pues en lo que es el habla es evidente, en lo que es la forma de ver la vida también, en lo que es nuestra pasión, por ejemplo, por los sentidos, la luz, la necesidad de la luz, la necesidad de escuchar el sonido del agua. Hay muchos elementos. No se trata de verlo todo en una posición, sus pros, sus contras, tranquilo, pero en un ánimo muy positivo. Yo creo que la fusión tan rica de Andalucía es lo que la hace tan atractiva. Es decir, en Andalucía hay unos elementos y unos sedimentos de la historia tan impresionantes. Yo me quedé en esta época porque me fascinaba, pero hay momentos históricos también de Andalucía muy fascinantes. Tendrá que plantearse hacer una trilogía también. Podría ser, ¿verdad? El libro, nada más que salir, obtiene el reconocimiento de la crítica, que lo valora además muy positivamente, el premio Ateneo de Sevilla, pero supongo que alguien le habrá llamado, que lo ha leído, le ha dicho felicidades. ¿Cuál ha sido la felicitación o lo que más le ha llenado de orgullo de esos inputs que ya ha podido recibir del libro? Bueno, afortunadamente me están llegando muchos lectores, la verdad muy positivos, pero hay uno que me hizo mucha gracia porque más que ya ahora cuando va caminando por Sevilla, es un lector, cuando va caminando por Sevilla se lleva como referente a la novela para situarse, ¿no? Con lo cual la novela le ha aportado una visión de Sevilla un poquito diferente, lo cual está muy bien porque yo intenté que el lector se hiciera una idea de cómo era la vida cotidiana, cómo era la vida en aquella Sevilla. Bueno, seguramente que cuando venía pensó, me preguntará justo cualquier cosa que no le he preguntado, pero aquí tiene usted su cámara para que usted pueda contar aquello. Leyendo, ojeando el libro, también vi una frase como muy bonito que decía que si la palabra es plata, el silencio es oro. Sí. Una afirmación además muy árabe, muy andalusí, diría yo. Tener a un profesor como el doctor Francisco Gallardo, porque el baloncesto y la medicina tampoco, y la literatura, no sé, porque usted fue jugador de baloncesto también. Sí, yo he venido mucho a Cataluña a jugar como jugador y luego como médico. Yo estuve durante 12 años como médico del Caja San Fernando, que ahora se llama Cajasol, Banca Cívica, y estuve varios veranos también en la preparación de la selección española de baloncesto, en la época de Díaz Miguel. A mí mi profesión he tenido mucha suerte, he hecho muchas cosas que me han divertido mucho, ¿no? Aparte que era difícil considerar, el baloncesto ha sido mi pasión durante muchísimo tiempo y lo sigue siendo. Yo le animo para que continúe, no deje esas aficiones. Escuche una cosa, ¿en el siglo XII el dinero hacía ruido? El dinero hacía mucho ruido, sobre todo en la bolsa de los califas. Es decir, el sentido de la prosperidad de aquella Sevilla se basa
en el dinero, como te dije antes, que se obtiene manteniendo a raya a los ejércitos cristianos, al rey portugués, rey de Castilla, al rey de León. Ahí ese dinero que se consigue, ese botín, es el que proporciona. Entonces el dinero hacía el ruido de las construcciones, por decirlo de alguna manera. ¿Y en aquella época cuál era la música de fondo? La música de fondo, en la época almohade, la época anterior, la época que vivió la Sevilla del Mutamí, era una música literalmente, se escuchaba mucha música y había mucha poesía en la corte de Mutamí, en la Sevilla de aquel reino de Taifa, pero en la época almohade incluso llegaron con el tiempo a intentar prohibir la música. Fue otro concepto, ¿no? Era un concepto más rigorista del Islam, un concepto más intransigente. Y la música había mucha música, pero no con el entusiasmo con el que, por ejemplo, Averroes se refiere a los músicos, y a los artistas en general, que son capaces de transmitir las mismas sensaciones en las personas que escuchan, las mismas sensaciones que ellos tuvieron cuando compusieron. Los poetas igual, cuando un poeta escribe un poema y nos consigue transmitir a todos esa emoción, o un bailador de flamenco, que me gusta mucho el baile, el cante flamenco, o un cantador o una cantadora de flamenco, cuando nos transmiten esa emoción, el artista que es capaz de cambiar el estado de ánimo, a mí me parece un milagro. Y en aquella época existían poetas, existían músicos como ahora, capaces de cambiarnos de situación de ánimo y de mejorarnos la vida. En esta novela, La última noche, ¿el veneno huele? El de La última noche no, pero hay venenos que huelen y hay venenos que no, pero el de la intriga de la novela no. Ese sí quería decir que Sara Benzoar no puede escapar del destino trágico de toda la familia Benzoar y tiene relación con el veneno que no huele. Sí. Y Sara, ¿por qué iba vestida siempre de hombre? No iba siempre de hombre, iba cuando no quería ir a sitios en los que no podía asistir de otra manera, y sobre todo cuando a lomos de su caballo, para poder cabalgar, se vestía de hombre. Le gustaba muchísimo salir a caballo, recorrer Sevilla sin que nadie la reconociera. Y usted, que es médico, nos podría decir, ¿cómo se cura la enfermedad de la insolencia? Es difícil, pero una cierta dosis de insolencia en la juventud es necesaria, yo creo que es casi natural, ¿no? Lo que ocurre es que la insolencia que se convierte al final en inteligencia, me parece muy razonable. A mí no, la aceptación por la aceptación solamente, sin una mínima crítica, me parece que en los jóvenes deben tener esa cierta crítica para llegar a una situación mejor de la que nosotros le podemos dar. Doctor, don Francisco Gallardo, ahí tiene su cámara, dígale lo que yo no le he preguntado, que usted quiere explicar también de su novela. Le felicito, le agradezco que haya estado esta noche con nosotros y le animo a que siga. No estaría mal hacer la trilogía. Gracias y buenas noches. Gracias y buenas noches por este magnífico tiempo de televisión. He estado muy relajado, muy encantado de poder estar con vosotros, y simplemente deciros que yo intenté en esta época de crisis escribir una novela hermosa, una novela que conforme las noticias eran peores, pues yo iba intentando que fuera más vitalista, porque a pesar de todo la vida merece mucho la pena, y esa fue mi intención al escribir La última noche. Muchísimas gracias por acogerme esta noche aquí.